En el corazón de Madrid. Bajo un sol implacable que iluminaba las calles empedradas del barrio de Malasaña. María sostenía el teléfono con manos temblorosas. Como si fuera una granada a punto de estallar. La voz de su madre. Fría como el viento del Guadarrama. Resonaba en su oído: María. Tienes que aplazar la boda. Tu hermana Isabel está destrozada por la ruptura con Carlos. Y verte feliz en ese jardín de los Reales Alcázares la está matando. Las palabras se clavaron en su pecho como cuchillos oxidados. Reviviendo años de silencios acumulados. De ser la sombra invisible en una familia donde Isabel siempre era el sol radiante. María colgó. Las lágrimas quemando sus mejillas. Y miró a su prometido. Javier. Que la observaba con ojos llenos de preocupación. Quieren que cancele nuestra boda porque Isabel no soporta verme feliz. En ese instante, algo se rompió dentro de ella, no era solo rabia. Era el peso de una vida entera de traiciones mudas. De elecciones que siempre la dejaban atrás. Y en ese quebranto, nació una determinación feroz. Una promesa silenciosa de venganza no con puños, sino con la verdad que había callado demasiado tiempo. María había crecido en un hogar sevillano típico, donde las tradiciones familiares se entretejían como las procesiones de Semana Santa, aparentes, devotas, pero cargadas de hipocresía bajo la superficie. Isabel era la hija perfecta, la que brillaba en las ferias con sus trajes de flamenca. La que recibía elogios constantes por su carrera como abogada en un prestigioso bufete de Madrid. Su madre, Carmen, la mimaba con clases privadas de baile y viajes a Barcelona para ampliar horizontes. Mientras María, la menor, se conformaba con las sobras, ropa usada, atenciones fugaces y un eterno ¿por qué no eres más como tu hermana? El padre, Antonio, un profesor jubilado, observaba todo con una pasividad que dolía más que el rechazo abierto. Así es tu madre. No lo tomes a pecho, murmuraba en privado. Pero nunca alzaba la voz. Cada Navidad en la mesa familiar, con el turrón y las uvas de la suerte, Isabel acaparaba las anécdotas, mientras María mordía su lengua, sintiendo como el silencio la ahogaba un poco más cada año. Eres la discreta, la que no da problemas, le decían, como si fuera un cumplido. Pero en realidad era una cárcel invisible que la convertía en espectadora de su propia vida. María encontró su escape en la enseñanza. Se convirtió en profesora de literatura en un instituto de secundaria en Madrid, donde guiaba a adolescentes a través de los laberintos emocionales de Lorca y Unamuno, reflejando en sus clases las tormentas que no podía expresar en casa. Era allí donde conoció a Javier, un arquitecto apasionado por restaurar edificios históricos, durante una excursión escolar a la Gran Vía. Él la vio de verdad. No como la hermana de Isabel, sino como una mujer con una mirada que capturaba las grietas ocultas de la realidad. Tienes un don para ver lo que otros ignoran, le dijo en su primera cita, bajo las luces de la Puerta del Sol. Por primera vez, alguien la elegía a ella. La ponía en el centro. Recordaba sus poemas favoritos y la animaba a publicar sus propios relatos. Cuando Javier le propuso matrimonio en una terraza con vistas al Retiro, con un anillo grabado con una cita de Machado, caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. María sintió que por fin era la protagonista de su historia. Pero al anunciar la noticia a su familia, la respuesta de Carmen fue un jarro de agua fría. Vaya. ¡Qué sorpresa! ¿Se lo has dicho ya a Isabel? La planificación de la boda en los jardines de los Reales Alcázares. Un oasis de historia y flores en Sevilla. Debería haber sido un sueño andaluz.
con azulejos centenarios y el aroma de naranjos en flor. María imaginaba una ceremonia íntima, con toques personales como lecturas de poesía española y un banquete con paella y vino de Jerez. Pero las sombras del pasado empezaron a filtrarse. Isabel había roto con Carlos, su novio de años. Un empresario exitoso. Justo antes del compromiso de María. Al principio, Isabel fingió alegría, abrazándola con fuerza en la cena de pedida. Me alegro tanto por ti, hermanita. Sin embargo, Carmen no paraba de hablar de los logros de Isabel, su ascenso en el bufete, sus casos ganados en los tribunales, eclipsando cualquier mención a la boda. María no lo vio venir, inmersa en su propia felicidad. Pero el resentimiento de Isabel crecía como una mala hierba, alimentado por el silencio cómplice de Carmen. El primer indicio de tormenta llegó en una comida familiar en la casa de Sevilla, con tapas y sangría sobre la mesa. María mostró fotos de los jardines, emocionada por la fecha de junio, cuando los jazmines estarían en plena floración. Isabel se quedó callada, removiendo su plato de gazpacho con una cuchara que parecía pesar una tonelada. ¿No es precioso?, preguntó María. Sí, murmuró Isabel. Carlos y yo miramos ese mismo sitio para casarnos. Carmen intervino al instante. Isabel siempre soñó con una boda allí, desde que era niña. Recuerda, hija, como lo planeábamos en las noches de verano. María sintió un nudo en la garganta. Ese viejo dolor de ser relegada. No lo sabía, dijo. Pero Isabel estalló en sollozos y salió corriendo. Carmen la miró con reproche. Mira lo que has provocado. Aquel episodio debería haber sido aislado, pero se repitió como un eco maligno. Cuando María invitó a Isabel a probar vestidos en una boutique de Madrid, la hermana aceptó con fingido entusiasmo. Pero en la tienda, cada vez que María salía del probador, Isabel rompía a llorar. Lo siento. Estás guapísima. Solo estoy sensible. Carmen la apartó. Quizá deberíamos dejarlo para otro día. Isabel está frágil. María cedió, tragándose la decepción. Como siempre. La presión aumentó cuando María eligió a sus damas de honor, 3 amigas cercanas del instituto. Carmen llamó furiosa. Isabel está devastada. Asumía que sería tu madrina. Nunca hemos sido tan unidas. Mamá. Ella ni me invita a sus eventos. Es tu hermana. La familia es lo primero. Para evitar el conflicto, María incluyó a Isabel como dama de honor. Pero su respuesta fue seca. Pensé que sería la principal. Pero bueno. Javier lo notó todo. Especialmente en una cata de menús donde Carmen insistió en incluir platos favoritos de Isabel, ignorando las alergias de María. Tu madre siempre la prefiere a ella, dijo Javier en el coche de vuelta. Esto es nuestra boda, no la de Isabel. Pero María minimizó. Siempre ha sido así. ¿Pasará? En la fiesta de despedida de soltera, organizada por la suegra de María en un bar de tapas, Carmen pasó la noche consolando a Isabel en un rincón. Y cuando empezaron a abrir regalos, Isabel se marchó alegando malestar. La llevo a casa, dijo Carmen, ignorando los regalos pendientes. María vio el reflejo de Isabel en un espejo. No lloraba. Solo observaba con una expresión calculadora que le heló la sangre. La traición culminó 3 semanas antes de la boda, en una cena familiar en Sevilla. La tensión era espesa como el aceite de oliva en la ensalada. Isabel parecía calmada,
Carmen revoloteaba a su alrededor. Y Antonio comía en silencio. Tras el postre, Carmen golpeó su copa. Tenemos que hablar de algo importante. María sintió un vacío en el estómago. Isabel ha sufrido tanto con la ruptura. Empezó Carmen. Isabel fingió lágrimas, ver tu boda en ese jardín, donde Carlos y yo soñábamos casarnos. Me destroza. Creemos que lo mejor es que aplaces la boda. Solo unos meses. Para que Isabel se recupere. Remató Carmen. El silencio fue ensordecedor. Javier se tensó. Hemos pagado depósitos. Invitaciones enviadas. Gente viajando de Barcelona. La familia es lo primero. Replicó Carmen con frialdad. María miró a Antonio. Suplicante. Pero él murmuró, tu madre cree que es lo mejor. Algo se encendió en María, no era solo ira. Era el cúmulo de silencios que la habían erosionado, convirtiéndola en una mujer dispuesta a pagar el precio de su libertad. Aquella noche, María apenas durmió, reviviendo cada humillación, las fiestas donde Isabel era el centro. Las vacaciones donde sus logros como profesora eran ignorados por los éxitos judiciales de Isabel. Al día siguiente, Carmen llamó, ¿has pensado en lo que dijimos? No aplazaré mi boda por Isabel. Respondió María con voz firme. Eres egoísta. Espetó Carmen. Si tan poco te importa tu hermana. Quizá no vayamos. Quizá no debáis venir. Dijo María, colgando. Javier la encontró llorando en el suelo, acabo de desinvitar a mi familia. Él la abrazó, estoy orgulloso de ti. Es hora de que sepan que no puedes ser eterna segundona. María envió un correo a la familia extendida, explicando sin detalles acusadores que sus padres e Isabel no asistirían por circunstancias familiares. La reacción fue un torbellino, tías exigiendo disculpas, tíos llamándola desagradecida, primos pidiendo explicaciones. La abuela materna dejó un mensaje venenoso sobre el deshonor familiar. Antonio llamó, dale a tu madre lo que quiere. Es más fácil. Fácil para todos menos para mí. Replicó María. Isabel mandó mensajes alternando culpa y falsa empatía, hasta que María la bloqueó. Pero en medio del caos, surgió apoyo inesperado. Su amiga del instituto, Laura, reorganizó el sitting. Compañeros del colegio ofrecieron ayuda con la logística. La familia de Javier fue un bálsamo, su madre llamaba para consolar. Su hermana la acompañó al fitting final del vestido. La familia no siempre es sangre. Es quien está cuando duele. Le dijo. María lloraba algunas noches por la familia ideal que nunca tuvo. Pero la rabia la impulsaba, esta vez. Su venganza sería vivir sin su aprobación. 2 semanas antes, guardó las invitaciones de sus padres en una caja con recuerdos infantiles. Cerrando un capítulo. No renuncio a mi felicidad por ellos, le dijo a Javier. 3 días antes de la boda. Un número desconocido llamó. Era Isabel, por favor. No cuelgues. Necesito verte. Se encontraron en una cafetería de la Plaza Mayor. Isabel, con un sobreajado, parecía vulnerable sin Carmen detrás. Abre esto, dijo. Dentro había fotos antiguas, ellas de niñas. Isabel forzada a posar por Carmen, capturas de mensajes. Mamá reservó los alcázares hace años para mí. No porque yo lo quisiera, sino por su obsesión con la perfección familiar. Cuando rompí con Carlos, paniqueó por el depósito no reembolsable y me obligó a fingir dolor para que aplazaras. María jadeó,
¿Todo era una manipulación? Isabel asintió. Llorando, nos ha enfrentado siempre. Yo era su trofeo. Tú su sombra. Ayer me dijo que una vez cambiado el sitio, debía comprometerme pronto con alguien apropiado. No soy su hija. Soy su proyecto. María vio por fin a su hermana como víctima. No como enemiga. Depende de ti si es tarde para nosotras, dijo Isabel. Al día siguiente, María llamó a Isabel: tengo un plan riesgoso. Pero si quieres arreglarlo. Se reunieron en secreto, urdiendo una confrontación que expondría la verdad sin piedad, pagando el precio de romper el silencio familiar. El día de la boda amaneció radiante en Sevilla. Los jardines rebosantes de color. María, en su suite, se sentía serena rodeada de amigas. La ceremonia empezó con Javier en el altar, su sonrisa iluminando todo. Pero al inicio, un revuelo, Isabel apareció, vestida de azul, caminando al frente. Necesito hablar, anunció. Los invitados murmuraron. Isabel habló: crecimos en una casa donde el amor era condicional. Yo en el foco, ella en la oscuridad. Hoy digo que merece esta felicidad. Otro alboroto, Carmen y Antonio irrumpieron. ¿Qué significa esto?, gritó Carmen. Isabel se enfrentó: no. Mamá. Tú decidiste. Estoy harta de tus manipulaciones. María, erguida, dijo: me has hecho sentir indigna toda la vida. Quédate y celebra. O vete. Pero esta boda es mía. Antonio. Por fin. Habló: tiene razón. Carmen. Ella. Roja de ira: vosotros dos. Bien. Tened vuestra boda. Pero no esperéis. No esperamos nada, cortó María. Extendió la mano a Isabel: ¿serás mi dama ahora? Isabel aceptó, con lágrimas. La boda continuó en una explosión de libertad, votos bajo el sol. Aplausos genuinos. Carmen y Antonio se fueron. Pero su ausencia fue un alivio. Isabel se quedó. Su sonrisa real. En la recepción, con flamenco y risas, Javier susurró: esto es el principio de algo mejor. Meses después, patrones nuevos emergieron, Branches con Isabel. Antonio separándose de Carmen. Buscando redención. Te fallé como padre, admitió un día. María estableció límites con Carmen, que enviaba mensajes ambiguos. En una cena de aniversario, rodeada de familia elegida, María cerró el álbum de fotos: había pagado el precio de la venganza con dolor. Pero ganó la verdad. A veces, la familia se redefine no por sangre, sino por quien queda cuando eliges ser libre.